Hola y bienvenidos, mi nombre es Danesca Rodríguez, estudiante de la UBA y hoy les estaré hablando sobre la política económica, donde estaremos hablando sobre su concepto, importancia y elementos. Cada punto que les daré, que son 4 slides, les daré sus puntos claves y sus notas. Empezaremos con los puntos claves de la política económica. En su concepto, la política económica es un conjunto de decisiones y medidas que toma el Estado para influir la economía en el país. Su importancia es que la política económica busca alcanzar objetivos como el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el pleno empleo y la equidad social. En los principales elementos de la política económica son la política fiscal, la política monetaria y la política comercial. Algunas de las notas que podemos observar de esta, que les dejaré aquí a continuación, son que la política económica es una herramienta fundamental para el desarrollo de un país. Esta es gracias a un buen manejo de la política económica, ya que esta puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. En los diferentes elementos de la política económica deben estar interrelacionados para lograr un efecto positivo de la economía. Pasamos al slide 2, que por otra parte les hablaré sobre la política monetaria y la fiscal. La política monetaria y fiscal, en su concepto de importancia, clasificación y mecanismos de transmisión, en sus puntos claves hablamos de que la política monetaria es el conjunto de medidas que toma el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación y la tasa de interés. Pasando por otro lado a su importancia, la importancia de la política monetaria busca controlar la inflación, promover el crecimiento económico y mantener la estabilidad financiera. En la clasificación, la política monetaria puede ser expansiva o contractiva, ya que su mecanismo de transmisión, podemos decir que la política monetaria es aquella que transmite la economía a través de diferentes mecanismos, como el canal de crédito, el canal del tipo de cambio y el canal de las expectativas. Política fiscal es el conjunto de medidas que toma el Estado para modificar los niveles de gastos públicos y los impuestos. Su importancia es que esta busca estimular la economía, redistribuir el ingreso y reducir el déficit público. En la clasificación, la política fiscal puede ser expansiva o contractiva. En sus mecanismos de transmisión, la política fiscal se transmite a la economía a través de diferentes mecanismos como el multiplicador fiscal y el efecto de desplazamiento. En las notas podemos decir que la política monetaria y la política fiscal son dos instrumentos importantes para el manejo de la economía, ya que, podemos decir también que la elección de la política adecuada depende de las condiciones económicas del país. Es importante que la política monetaria y la política fiscal sean coherentes. Pasamos al slide 3, donde hablaremos sobre el gasto público. En el título podemos decir que la estructura, el crecimiento y causas del gasto público. En los puntos claves pasamos a que la estructura en el gasto público se divide en grandes categorías: gastos corrientes y gastos capitales. En el crecimiento, el gasto público ha crecido en la mayoría de los países en las últimas décadas. La causa de este crecimiento son las principales causas del crecimiento del gasto público, son el envejecimiento de la población, la expansión del Estado y el aumento de la demanda de los servicios públicos. En las notas de esta podemos decir que el gasto público es una parte importante del PIB en la mayoría de los países. El crecimiento del gasto público puede tener un impacto positivo en la economía, pero también puede generar problemas como el déficit público y la inflación. Es importante que el gasto público sea eficiente y efectivo. En el slide 4, los principios de imposición y equidad. Los principios de imposición y equidad, como puntos claves, podemos arrancar que son los principios de imposición. Los principios de imposición son los criterios que se utilizan para determinar quién debe pagar los impuestos y cuánto debe pagar. En la equidad es un principio fundamental del sistema tributario. Tipos de equidad: existen diferentes tipos de equidad, como la equidad horizontal, la equidad vertical y la equidad intertemporal. En las notas dejamos que un sistema tributario justo y equitativo es fundamental para el desarrollo de un buen país.
La equidad horizontal implica que personas con la misma capacidad de pago deben pagar la misma cantidad de impuestos, y en la equidad vertical implica que las personas con diferentes capacidades de pago deben pagar diferentes cantidades de impuestos. La equidad intertemporal implica que las generaciones actuales no deben dejar no deben dejar una carga fiscal a las generaciones futuras. En conclusión de todo, la política económica es una herramienta fundamental para el desarrollo de un buen país, ya que da un buen manejo de la política económica para distribuir y mejorar la vida